Hello, my dear language learning master. How are you doing? Great today, all right? And if you're coming here for the first time, welcome to Natural Languages, where you're gonna learn how you can learn any language while enjoying the process every step of the way. That's right. And today we're gonna continue with the guessing games, all right? And I'm gonna give you the answer to the question that I asked you in the previous episode, all right? And as usual, we'll continue with the story, and I'll ask you new questions, all right? Before telling you the answers, let me clarify three things that we're gonna do in this third episode. All right, I'm gonna talk about the character's age. Okay, so I just want to tell you that the pictures are. I mean, don't look at the pictures for to have any clues about their age. All right, I just use some pictures to help you see what I'm talking about. But the fact that I don't know. The fact that this is Anna, it doesn't mean that she's 30. I mean, she can be 85 or 10 or 12, all right? Perfect. Then the second thing is, when the character tells the truth, the entire sentence is true, all right? Everything he or she says in that sentence. And likewise, when someone lies, the entire sentence is false, right? Yeah, and finally, we're gonna use 2020 as the present moment. All right, so if I say that the person was born in 1995, that person is 25. All right, we're not gonna pay attention to the months, whether it's September, October. So if that person was born in 1995, he or she is 25. All right, we're not talking about months here. Perfect. So with that being said, let's go. Ok, español. Bueno, sí, bueno, Charles siempre dice la verdad y vive en Argentina. Y Ana siempre miente y vive en Japón, ¿vale? Y en la conferencia de Teherán, en Irán, Ana y Charles conocen a un hombre que se llama Paul. ¿Sí? Está Paul. Again, don't look at the picture, to think about his age. Y Paul siempre miente cuando habla con hombres, siempre dice la verdad cuando habla con mujeres, y cuando habla a un grupo de hombres y mujeres, a veces dice la verdad y a veces miente. Entonces, cuando Paul habla con mujeres, dice la verdad. ¿Sí? Y en este momento Charles dice, voy al baño. ¿Sí? Entonces Paul habla con Ana y dice la verdad. Y Paul le dice a Ana, yo vivo en el continente con más países, con mayor número de países del planeta, que es África. ¿Vale? Entonces, Paul vive en África. Muy bien. Y Paul le dice a Ana, yo vivo en uno de los 5 países más poblados de mi continente, de África. O sea, hay 5 opciones. Nigeria, Egipto, Etiopía, Tanzania y República Democrática del Congo. ¿Okay? 5 opciones. Muy bien. Y Paul le dice a Ana que solo 2 de mis 4 frases de la conversación en grupo son verdad, ¿vale? Y una frase es que Paul dice que yo vivo en Europa y él no vive en Europa, vive en África. ¿Sí? Entonces, las 3 frases de Paul, de mi país está completamente en el hemisferio norte. El idioma oficial de mi país es el francés. Y mi país empieza por una consonante, ¿sí? De esas 3 frases, 2 son correctas y una es incorrecta. Muy bien. Y al final, Paul, cuando habla con Charles, le dice, el idioma oficial de mi país procede del latín, como francés, español, italiano, portugués, etc. ¿Sí? Pero cuando Paul habla con hombres, miente. Entonces, el idioma oficial del país de Paul no procede del latín, no. Entonces, cuando Paul dice en la conversación en grupo que el idioma oficial de su país es el francés, miente.
Entonces, el país de Paul está completamente en el hemisferio norte, ¿vale? Pues, de las 5 opciones, Tanzania no es posible y República Democrática del Congo no es posible. O sea, hay 3 opciones: Egipto, Etiopía, Nigeria, ¿vale? Y Paul dice, mi país empieza por una consonante, ¿sí? Egipto empieza por una vocal, no es. Etiopía empieza por una vocal, no es. Entonces, Paul vive en Nigeria, sí. Esa es la respuesta correcta. Paul vive en Nigeria. Muy bien. Continuamos con la historia, ¿sí? Después de la conversación, after, entre Paul y Charles, Anna vuelve del bar con otra mujer, Mary. Ahí está, Mary, ¿sí? Y Mary siempre dice la verdad cuando el número de personas en la conversación, incluida ella, es par. Par, ¿sí? 2, 4, 6, 8, número par, ¿sí? Y Mary siempre miente cuando el número de personas en la conversación, incluida ella, es impar, ¿sí? 1, 3, 5, 7, 9, ¿vale? Muy bien. Entonces, en este ejemplo, una conversación entre Mary, Anna, Paul y Charles, 4 personas, ¿sí? Es un número par, ¿vale? Entonces, Mary dice la verdad. Muy bien. Y esta es la conversación entre Mary, Anna, Charles y Paul. Yeah, of course. Just quick reminder as well. Charles always tells the truth throughout the entire story. Anna always lies throughout the entire story. And, you know, like this works for the entire story, right? Perfect. Entonces, Mary dice al grupo, yo vivo en un país del hemisferio norte, el país entero está en el hemisferio norte, ¿sí? Y yo tengo menos de 40 años, ¿vale? Y Ana dice al grupo, yo vivo en Europa, es mentira, y tengo más de 50 años, ¿sí? Muy bien. Y Charles dice al grupo, yo vivo en el hemisferio sur, el país entero, ¿sí? Argentina, ¿verdad? Y tengo más de 60 años, ¿vale? Y Paul dice al grupo, yo vivo en Asia y tengo entre 30 y 70 años, ¿sí? 30 y 70 en el medio, ¿vale? Muy bien. Y en ese momento, Charles va a su habitación del hotel, ¿sí? Porque necesita sus gafas, ¿sí? Muy bien. Y Mary, Anna y Paul continúan la conversación. Mary le dice a Anna y Paul, yo vivo en un continente que empieza por A, ¿vale? Por ejemplo, Asia, ¿sí? Es un ejemplo, ¿vale? Y nací en la década de los 90, ¿vale? En la década de los 90. La década, sí, son 10 años, ¿vale? 1991, 92, 93, 94, sí, la década, 10 años, ¿vale? Y nací, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, imagina que Mary nació en 1991, ¿sí? Entonces, Mary tiene 29 años. De 1991, que nació, al presente, es 2020, ¿vale? Es un ejemplo. Muy bien. Y Anna le dice a Mary Paul, mi país tiene menos de 50 millones de habitantes y yo nací en la década de los 70. ¿Vale? Década, sí. Y Paul le dice a Mary y Anna, yo vivo en África y nací en el año que finalizó la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Hitler, Mussolini, etc. ¿Sí? Vale. En ese momento, Charles vuelve
de la habitación y Paul y Ana van al restaurante a comer pasta y fruta, ¿vale? Y Charles y Mary continúan la conversación. Mary le dice a Charles, yo vivo en el país más pequeño del mundo, ¿sí? El número 1, el más pequeño del mundo, y tengo el triple, ¿sí? De años que mi hija, daughter, ¿sí? Mi hija, que nació en el año 2009. ¿Vale? Muy bien. Y las preguntas son, ¿sí? ¿Dónde vive Mary? Pregunta número 1. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿En qué año nació Mary? ¿Sí? El presente es 2020, ¿vale? Y pregunta número 3. ¿Cuántos años tiene Paul en el 2020? Perfecto. Muy bien. All right. So that was it for today, guys. And yeah, I hope you continue to enjoy these kind of fun games, all right, like guessing games. And yeah, as usual, let me know in the comment section below what you think the answers are, all right? As usual, I'm not gonna answer. I mean, I'm not gonna tell you on the comment section whether it's right or wrong. I'm just because I don't want to do any spoilers for other subscribers, all right, other people watching this video. And I'll just reveal the answer in the following episode, as usual, all right? So yeah, hope you had fun. Yeah, don't forget to I don't know, to click on my logo somewhere here to subscribe to my channel. Yeah. And yeah, so I'll see you in the next video, and I hope you a good day. I hope you have a good day, whatever you might be. All right. And bye bye, my friend. Be well.